En las estepas del sur de los Urales yace Arcaim, una ciudad fortificada de casi 4000 años de antigüedad, diseñada con una precisión sorprendente y rodeada de misterios. Para algunos arqueólogos, sus constructores habrían sido parte de los primeros pueblos indoeuropeos, quizá los ancestros de quienes en la tradición antigua se conocieron como arios. ¿Era Arcaim una ciudad común de la Edad del Bronce, un centro ritual o incluso un observatorio astronómico? Cada hallazgo en este lugar nos acerca a una historia que podría reescribir los orígenes de Europa y Asia. El 20 de junio de 1987 no se esperaba que ocurriera nada fuera de lo común. Un equipo de arqueólogos de la Universidad Estatal de Chelyabinsk iba a examinar ese verano varios yacimientos arqueológicos situados en el valle del río Bolshaya, zona en la que el otoño anterior se había empezado a construir una presa. ¿Qué habían visto los arqueólogos en la estepa que tanto los asombraba? En el transcurso de los años 70 y 80, habían surgido entre los especialistas soviéticos encarnizadas polémicas en torno a la ubicación de la patria original de los indoeuropeos, la naturaleza y la evolución de su antigua cultura y las rutas migratorias que había seguido cada grupo. Muchos arqueólogos soviéticos estaban convencidos de que los primeros indoeuropeos se habían asentado principalmente en las estepas y bosques de Eurasia, donde se desarrollaron fundamentalmente las culturas de pueblos ganaderos que habían servido de base a las asombrosas culturas del mundo escita. Desde el punto de vista lingüístico, los escitas eran un pueblo iranio, y los pueblos iranios hablaban idiomas estrechamente emparentados con los idiomas indoeuropeos, entre los cuales el más conocido es el sánscrito, la lengua de la literatura védica, que constituye los escritos sagrados de los indoarios. Hubo una época en que las lenguas iranias e indoarias formaban un solo conjunto lingüístico. Los arqueólogos creen que los indoarios están relacionados con las culturas de la estepa del segundo milenio antes de Cristo. Lo que se presta a discusión es saber cuándo y de dónde surgió el grupo indoario como grupo separado y cómo llegó a la India. Algunos autores sitúan su patria original en los Urales meridionales, mientras que otros prefieren ubicarla en las orillas septentrionales del Mar Negro. Por ese motivo, el descubrimiento de Arcaim causó tanto revuelo entre los arqueólogos. Arcaim es un asentamiento circular fortificado de unos 150 metros de diámetro que se remonta al siglo XVII o XVI a.C. Lo circundan dos murallas concéntricas de carácter defensivo hechas de arcilla y de sillares de adobe dispuestos sobre un armazón de troncos. Dentro del círculo, cerca de las murallas, hay unas 60 viviendas semienterradas, provistas de fogones, sótanos, pozos y hornos metalúrgicos. Las viviendas dan a una calle circular interior pavimentada con adoquines de madera. Bordeando la calle se había construido un canalón de desagüe provisto de hoyos donde se recogía el agua. Adornaba el centro del asentamiento una plaza rectangular. Se entraba al asentamiento a través de 4 intrincados pasadizos de difícil acceso para un eventual enemigo. Todo parece indicar que se había levantado el asentamiento con arreglo a un plan en conjunto, señal de que se trataba de una sociedad dotada de una estructura social desarrollada y cuyos dirigentes locales gozaban de un alto grado de autoridad. Esta zona, que los arqueólogos han bautizado con el nombre de la Tierra de las Poblaciones Fortificadas, ocupa una extensión de 400 por 150 kilómetros. Para apreciar verdaderamente Arcaim,
debemos ahondar en la cultura que le dio origen, la cultura Sintashta. La construcción de Arcaim se atribuye a los primeros hablantes proto-indo-iraníes de esta cultura. Algunos investigadores proponen que la cultura Sintashta representa a los proto-indo-iraníes antes de su división en varios grupos y sus posteriores migraciones a Asia Central, Persia, India y otros lugares. Esta hipótesis presenta a Arcaim como una pieza vital en el rompecabezas de los orígenes indoeuropeos. La arquitectura de Arcaim presenta interesantes paralelismos con antiguos textos espirituales indoarios e iraníes, como los Vedas y el Avesta. La disposición del asentamiento presenta 3 anillos concéntricos de murallas y 3 calles radiales, un diseño que recuerda a la ciudad del rey Yima descrita en el Rig Veda. Además, los patrones similares a esvásticas hallados en los muros de cimentación y las viviendas del segundo anillo sugieren un significado simbólico. Estos patrones aparecen en numerosos artefactos desenterrados en el yacimiento, lo que subraya la posible importancia espiritual y cultural de la arquitectura de Arcaim. La importancia espiritual de Arcaim trasciende sus características arquitectónicas. Algunos grupos la perciben como la tierra de los arios y un modelo para una nueva civilización espiritual en armonía con el universo. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa rusa y otras entidades han expresado críticas sobre las interpretaciones arqueológicas de Arcaim, lo que ha generado debates sobre su papel en la historia. El descubrimiento de Arcaim ha dado origen a diversas ideologías entre diferentes grupos religiosos y culturales. Para algunos, representa la segunda patria de los indoeuropeos, quienes inicialmente habitaron las regiones árticas antes de migrar hacia el sur y el oeste, influyendo en el desarrollo de otras civilizaciones. Arcaim ha sido designado como Santuario Nacional y Espiritual de Rusia y sirve como lugar sagrado para el Rodnover, el zoroastrismo y otros movimientos religiosos. Recibe con agrado a turistas y peregrinos deseosos de conectar con su historia antigua y significado espiritual. Las excavaciones e investigaciones en curso siguen arrojando luz sobre el pueblo Sintashta, su cultura y su lugar dentro de la amplia familia indoeuropea. El enigmático encanto de Arcaim persiste, recordándonos que los ecos del pasado resuenan a través del tiempo, inspirándonos a desvelar los misterios que la historia ha ocultado durante milenios.